Y hoy nos vamos a embarcar en un viaje maravilloso donde nuestro invitado nos estará contando apartes de su vida, de su experiencia, una vida llena de mucha enseñanza. Él es Germán Muñoz, docente, licenciado en Español y Literatura, que actualmente pues goza de su pensión en su casa en el barrio Los Remansos. Y está con nosotros hoy para compartir esta historia maravillosa. Bienvenidos, todos están invitados para que disfrutemos de esta historia que comparte con nosotros don Germán Muñoz. Nos hemos venido para esta hermosa casa, hombre, aquí en la urbanización Los Remansos, una vista bastante agradable. Y hoy vamos a compartir durante varios episodios, varios programas, un poco de la historia, la vida y obra de un gran profesor, licenciado en Español y Literatura. Nuestro invitado de hoy es don Germán Muñoz Gómez. Nos ha invitado a la casa. Buenas tardes, don Germán. Buenas tardes, mi querido profesor. Porque yo lo tengo que llamar profesor porque sé también de su historia, de sus estudios y de la labor social que está llevando a través de nuestra emisora. Entonces sí, es un placer que lo quiero compartir con todos ustedes. Primero que todo dándole gracias a Dios, a la Santísima Virgen y a mi ángel de la guarda, porque es que uno, después de haber recorrido tanta historia en la vida y llegar a un momento en que lo llamen a uno o le toquen a uno la puerta y le digan: oh Germán, yo quiero que usted comparta un poco de su historia, pues es un privilegio no mío, sino un privilegio de mi Padre Celestial, y con mucho gusto, con mucho cariño para la comunidad sanvicentina, especialmente para los niños, para los jóvenes, para los padres de familia, estas queridas madres de familia, toda esta comunidad tan querida que conozco yo a través de la historia, cuando me desempeñé como profesor en el colegio, en la institución educativa San Vicente Ferrer, pues hizo que yo me quedara prácticamente acá en San Vicente y que nunca buscara ningún traslado hacia ningún otro municipio, precisamente por el calor humano que se respira acá en este bello municipio de San Vicente. ¿Dónde nace don Germán? Yo nací en Medellín. Nací en Medellín hace ya muchos años, un 10 de mayo, el Día de la Madre. Y cuentan que yo nací en el Hospital San Vicente de Paúl, por allá en el año de 1949, y yo no recuerdo, pero cuando yo nací un poco débil. Se temía de que de pronto yo no alcanzara el amanecer del otro día y corrieron a bautizarme allí mismo en el Hospital San Vicente de Paúl, en la ciudad de Medellín. Y más adelante ya me bautizaron en la iglesia de la Veracruz, que queda ahí en Palacé con Colombia. Esta iglesia es una iglesia de esas antiguas. Para la gente que no la conoce, vale la pena. Queda bajando ahí del parque de Berrío, donde está la otra iglesia, la gran catedral, la Candelaria, ¿sí? Entonces sí, yo viví prácticamente mis primeros años en la ciudad de Medellín, en la casa paterna de mis abuelitos, y ya después, por trabajos de mi papá, de mi mamá, nos trasladamos a la ciudad de Bucaramanga, y allí en Bucaramanga viví otra parte de mi infancia.
donde Perdón, antes de que nos cuente esa parte de su infancia, queremos que nos comparta esa familia. Es decir, papá, mamá, hermanos, ¿cómo está conformada esa familia? sí, y mi papá, Octavio Muñoz, que en paz descanse, un padre muy lindo, muy querido, que me amó, nos quiso, estuvo siempre al lado de nosotros, nos valoró, luchó por sacarnos adelante. Mi papito, mi abuelito, Blas Emilio Muñoz, y mi abuelita, Paulina Rodríguez. La casa de mis abuelos, conformada por 12 hijos, tíos. Recuerdo las tías y los tíos y los primos, son muchos, Sí. pero muy lindos, muy queridos. Ellos me enseñaron lo que es el calor de familia. Nos reuníamos en diciembre a hacernos el pesebre, la tía Berta, la tía Ligia, la tía Blasina, la tía Esther, los tíos Pedro, Ignacio, Hernán, Jairo, los primos, los hijos de Blasina, porque una familia muy numerosa pero muy unida. Y yo lo recuerdo mucho con cariño, porque la mamita, mi papito fueron los que me impulsaron en los valores cristianos, los valores, la Santa Misa, el Santo Rosario. El papito siempre, uno niño le gustaba jugar pelota en la calle, y a las 6 de la tarde él se asomaba a la ventana de la casa, una casa muy grande, una casa que prácticamente tenía hasta solar, tenía un subterráneo, era una casa más o menos de frente tendría por ahí unos 10 metros, y de largo más o menos unos 50 metros, de esas casas antiguas. Entonces, por eso me gusta la amplitud. Y entonces yo, en la calle 78 en Campo Valdés, número 5031, allí viví parte de mi infancia, una parte que viví en medio del Santo Rosario, de la Santa Misa. Recuerdo que los domingos madrugamos a las 5:30 a la Santa Misa. Yo, siendo un niño, nos hacían levantar a esa hora, pero resulta que en el Calvario, la iglesia del Calvario que queda en Campo Valdés, habían unas señoras que madrugaban a las 4 de la mañana a hacer empanadas y a hacer natilla. Y yo, siendo niño, yo me iba muy encariñado, era para comer natilla a la salida, que nos daban natilla. Entonces, de ahí que son recuerdos muy lindos de lo que uno comía en ese entonces. Era una familia numerosa, muy pobre, pero la mamita, la abuelita Paulina, yo recuerdo, porque yo a veces la acompañaba en la cocina viéndola a ella cocinar. Y ella muchas veces a los frijoles, a la olla de frijoles, le echaba papa, le echaba granos de maíz, guineo, yuca, coles, le echaba de todo, y eso quedaba una ollada grande, porque eran muchos tíos. Ella tenía muchos hijos, 12 hijos, y tenía también nosotros, los hijos de mi papá, que prácticamente vivimos ahí los primeros años. Ya después, por trabajo de mi papá, que se fue a trabajar como cerrajero a Venezuela, entonces ya nos fuimos para Bucaramanga, y allá en Bucaramanga viví
otros 4, más o menos unos 4 años. Bueno, ¿y su mamá? Mi mamá, la madre Filomena. Mi mamá, un ser muy querido, era una mujer delgada que se colocaba unas batas, unos vestidos largos. Era muy delgada, tenía el cabello rizado, negro. Y también la recuerdo con cariño porque ella nos hacía el desayuno, la changua. En Bucaramanga se utiliza la changua. ¿Como en Bogotá? Como en Bogotá. ¿Y qué es la changua? Simplemente agua con cebolla picada y un huevo, y luego le agregan ahí un pan, una mestiza. Y también recuerdo que ella nos daba, en vez de arepa antioqueña, nos daba era pan mestiza, pan salvado, con un queso grasoso amarillo muy rico, semimaduro y con un sabor como a vinagre. A mí me gustaba mucho. Ella nos hacía también unas sopitas. Allá se utilizaba mucho el chorizo, el pescado. La yuca, me imagino. Y la yuca, sí, la yuca frita. Y yo recuerdo a mi mamá y a mi papá cuando ellos se ponían a bailar. Porque ellos tenían un picocito, ¿cómo se llamaba? Donde colocaban un disquito de 78. ¿Una vitrulita o qué? Sí, una vitrola pequeña. Tocadiscos. Un tocadiscos pequeñito, y colocaban unos discos muy románticos, y mi papá pues bailaba con mi mamá. Y yo recuerdo con mucho cariño a mi papá, a mi mamá. Pero francamente, uno cuando es niño recuerda son las palabras, los gestos, cómo los mayores, cómo el papá o la mamá lo tratan a uno. Y cuando ya uno va envejeciendo, entonces uno recuerda con cariño esa mirada, esa palabra que le regaló a uno la mamá en un momento oportuno, el papá, esa llamada de atención que le hizo a uno en buenos términos. Prácticamente mi niñez fue algo muy lindo porque yo hice la primera comunión. Yo le dije a mi mamá, allá en Bucaramanga, le dije: mamita, en la escuela nos van a hacer una fiesta a los que hagamos la primera comunión. Nos van a llevar a pasear en una volqueta, nos van a dar desayuno y vamos a ir por allá de paseo. Entonces uno es niño. Ella me dijo, recuerdo que me dijo: pero es que su papá él va a venir, porque él está trabajando por ahí en Venezuela, pero cuando venga, él quiere que usted haga la primera comunión, pero con un vestido que le va a comprar muy bonito. Yo le insistí mucho a mi mamá: no, pero es que yo quiero irme en la volqueta con mis compañeritos a hacer la primera comunión. Ella, mi madre Filomena, pues un niño que le ruegue a la mamá que lo deje ir a hacer la primera comunión y que lo van a montar en volqueta, accedió, pero con una condición: de que no le contara a mi papá cuando mi papá regresara a hacerme la primera comunión de cachaco. Y yo me fui a hacer la primera comunión en volqueta con los demás niños. Pasamos muy bueno, jugamos mucho, de pantalón cortico. Hice yo la primera comunión, la primera la hice en Bucaramanga. Y ya la segunda, pues más adelante entonces le contaré. O sea que hice 2 primeras comuniones. Hizo 2 primeras comuniones. Tal vez por eso, es que me gusta mucho leer la Biblia, leer
los maestros de la espirituales. Y no, y realmente mi niñez fue algo bonito, fue algo triste. ¿Por qué? Tuvo sus momentos tristes. Vea, el momento más triste de mi niñez fue cuando en Bucaramanga mi mamá y mi papá, conversando allá en el estadio de fútbol, yo jugaba alrededor de ellos y yo observaba que ellos estaban conversando, discutiendo. Cuando yo me acerqué a ellos, mi mamá me dijo: Germancito, usted se va a ir para Medellín, a la casa de los abuelos. Y yo inmediatamente me puse a llorar, porque yo era un niño. Y uno cuando es niño quiere mucho a la mamá y al papá. Ella me dijo: no llore Germán, que yo en la próxima semana voy allá, voy a Medellín. Ella me abrazó, me consoló y me dijo: tranquilo, se va a ir con su papá para la casa de los abuelitos y en la próxima semana yo voy. Entonces eso me tranquilizó y efectivamente yo me vine con mi papá y durante los primeros 50 años de mi vida nunca más volví a ver a mi mamá. Mire que de un solo tirón le estoy recortando 50 años. Ese fue un momento duro, inolvidable, porque a veces cuando uno es papá o es mamá, es más importante los sentimientos y las emociones del papá mayor y de la mamá mayor, y las discusiones entre los mayores son más importantes que ver a un niño inocente que no tiene culpa de nada y que por la discusión de ambos ese niño se ve abocado a un trauma psicológico, a una pérdida inmensa, a un vacío. Entonces yo por eso insistí y prácticamente enseño que uno por los hijos, uno no puede abandonar los hijos. Y las diferencias y las discusiones entre la mamá y el papá se deben resolver doblegando uno, dejando a un lado sus orgullos y sus diferencias y mejor dándole el papel que corresponde a un niño, porque un niño necesita el calor de un hogar, que una mamá esté presente, que un papá esté presente. Definitivamente quiero decirle, hombre, mi querido profesor Luis Gonzaga, de que los niños son tan sagrados que merecen todo el sacrificio que uno pueda hacer por ellos. Yo no soy capaz, ni sería capaz nunca de abandonar un hijo por mi propia inmadurez. Tuvieron dificultades mi papá y mi mamá y por eso perdí a mi mamá desde que era un niño, él tenía unos 8 años. Pero los planes de Dios, de Bucaramanga, que vivíamos en una pieza, una casa de inquilinos, que sabe usted que son esas casas grandes donde hay varias familias. ¿Y cómo le parece que los planes de Dios me sacó de esa pieza y me llevó a vivir a la casa de los abuelos, que le decía yo, que era una casa grande, con unos patios, con unos jardines, con una cocina, con un solar, con sembrador de maíz que hacía el papito, con marranera? Entonces, hombre, esos son los planes de Dios. Don Germán, ¿y usted tuvo más hermanos o no? Sí, yo tuve mi hermano Blas, que es menor que yo, a quien en Bucaramanga yo le ayudaba a mi mamá a darle el tetero. ¿Y él se quedó con la mamá o también se fue con usted? No, él
cuando mi hermano estaba allá en Bucaramanga y yo ya estaba acá en Medellín, mi mamá desde Bucaramanga mandó decir de que realmente no tenía con qué sostener al otro hermanito, porque estaba atravesando por una situación de pobreza muy dura. Entonces mi papá mandó un hermano de él, un tío, para que fuera a reclamarle a mi mamá el otro hermano, mi hermano Blas. Y ese, cuando yo ayudaba a mi mamá a cuidar a Blas, dándole el tetero y bañándolo y cuidándolo. Entonces ahí esos lazos de unión entre los hermanos son también imborrables, porque yo lo conocí pequeñito y le ayudé, lo cargué, hasta que ya mi mamá pues, no pudo por circunstancias de pobreza y ya lo mandó con un tío. Y cuando yo lo recibí en Medellín, prácticamente fue algo todavía más doloroso. Ese fue otro momento doloroso. Sí. Cuando yo vi a mi hermano Blas, que se vino en tren con mi tío Jairo. Y me cuenta Blas, mi hermanito, que en ese ferrocarril que de antiguamente, estamos hablando de 50 años atrás, vendían esas viandas de pescado, esas tortas de pescado, esas arepas, todos esos comestibles. Y el hermanito Blas, que apenas tenía unos 3 añitos, le decía al tío, tío, yo quiero comer algo, yo quiero comer de estas empanadas o de este pescado. Y el tío sin plata le decía, mijo, ya vamos a llegar a la casa, porque no tenía con qué darle una torta de pescado. Les tocó aguantar hambre. Y a mí no se me olvida cuando llegó el hermano mío a mi casa, a la casa de los abuelos, hace unos 55 años atrás, y ver cómo él entró en esa casa inmensa. Yo me la escondí, yo me puse a llorar, yo me la escondí y me fui para el solar a llorar. Oiganme, la vida es bonita, la vida es bonita, la vida es triste, y la vida nos enseña y nos regala todo esto que estamos viviendo y que estamos sufriendo. Pero hasta el rincón del solar fue el hermano mío, tembloroso, pero alegre. Y me dijo, Germán, mi mamá te mandó este regalo. Me mandó un litrico de leche, que eran pequeñitos, de esos, unos frasquitos de leche. Yo no sé de cuántas onzas, pero muy pequeñito, y una gorra. Pero a mí me impresionó fue como la mano de él le temblaba. Yo lo abracé y me puse a llorar. Hemos terminado esta primera parte. Hoy hemos escuchado una historia algo triste. La niñez de don Germán, que no fue fácil, pero que supo superarse, supo salir adelante, y al lado de sus abuelos pues creció como un niño cualquiera, como un niño normal, con el cariño de sus abuelos, de sus tíos, de sus primos, don Germán Muñoz.